Cuando yo empecé a dar esto de los mayores de 25 años, y antes cuando lo daba en el bachillerato, pues esto de la Gran Depresión era algo que quedaba muy lejos, porque, en fin, era algo que no se había vuelto a dar. Habían habido había habido crisis económicas, como la famosa del petróleo, que sabéis que ya explicaremos en su día, que fue causa de la guerra árabe-israelí, pero había sido una crisis muy concreta, motivada por unos hechos muy concretos, como fue la subida del precio del petróleo de la OPEP, y que también tuvo, pues, una duración, por decir así, por desgracia, desde 2008-2009, pues esto de la depresión, a veces cuando lo voy explicando me dicen: "Si cambiamos acciones por pisos parece que estemos hablando del presente", porque como sabéis, lo que se ha llamado la gran recesión, que se inició en 2008 y que todavía dura y que se ha complicado todavía más con la maldita pandemia, pues tiene muchos paralelismos, algunas similitudes evidentes con la etapa esta de finales de los años 20 y sobre todo de lo que o los tristes años 30, en los tristes y duros años 30. Aquí como introducción veis la famosa gráfica con esa fecha, el martes negro, aunque otros destacan el jueves negro. Jueves fue antes que el martes, no fue martes y jueves, sino fue jueves, lo explicaremos, se produjo la caída de la bolsa, intervinieron los grandes bancos, pudieron pararlo algo, pero viernes y sábado, que también había bolsa, fue más suave, pero el lunes empezó a caer y el martes, sobre todo ese martes negro, 29 de octubre, si no recuerdo mal, de 1929, pues como podéis ver en la gráfica, la caída de la bolsa fue terrible y la prensa, podéis ver cómo recogió, eh, esa caída con una palabra que me interesa mucho que se destaque, que es la de pánico. Pánico porque, como sabéis, la economía, sobre todo en economía cerrada como la bolsa, pues tiene mucho que ver con el pánico, donde a veces las subidas y bajadas no tienen una relación con la economía real, sino con el pensamiento o las expectativas de los inversores. Aquí vemos dos imágenes también muy socorridas, la gente en la puerta de la bolsa en Wall Street, esperando noticias, porque para mucha gente fue la ruina inmediata, ya había una expectativa. La leyenda dice que empezó a suicidarse gran número de arruinados, no es verdad ni mentira, hubo algunos casos, pero no con el mito que se ha trascendido después. Y a la derecha, aunque no lo parezca, bueno, esto es unos años posterior, es una imagen de Central Park. Alguien dirá: "No, eso no es Central Park, eso no puede ser Central Park. Central Park es un sitio armonioso, hermoso". Pues sí, eso es Central Park de la Gran Depresión, donde se desecó incluso el lago interior y fue casi totalmente utilizado como lo que se llamó entonces una Hoover Beach, es decir, un poblamiento de chabolas, una gran ciudad de chabolas, que sabéis que en francés reciben el nombre de bidonville, pues están hechas con bidones, y en América, donde no existían, se les dio el nombre de Hooverville. Hoover era el presidente y de alguna manera, pues este nombre que le dio la prensa de izquierda, pues se quería identificar al presidente como responsable de la crisis, lo cual pues no deja de ser en parte por lo menos injusto. Bueno, este es el esquema de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Primero vamos a hablar de lo que estamos hablando, un poco de la Gran Depresión, para concretar luego el crack del 29, famoso jueves o martes negro, he dicho, con sus causas, la situación que va a producir, intentar explicarla, aunque no está del todo identificada las razones últimas inmediatas, sí, las lejanas, pero las inmediatas no están del todo, no hay consenso pleno sobre cuáles fueron, y vemos la repercusión en Europa,
en fin, Inglaterra, Francia, sobre todo Alemania, donde también podía hablar del ascenso de Hitler, volveremos a tratar esta cuestión. Y luego el New Deal con Franklin Delano Roosevelt, como sabéis, el nuevo presidente, que entra en el año 33, gana las elecciones del 32 y entra en la primavera, que ahora entra en enero, pero tardaba más en entrar, y entra en la primavera del 33 con ese nuevo contrato o acuerdo, nuevas reglas, que de alguna manera fue un proyecto de estímulo con una serie de medidas que se fueron adoptando para intentar salir de la crisis, en medidas sobre las que tampoco existe un absoluto consenso si fueron favorables o incluso una parte de los economistas, los de la escuela de Chicago, consideran que fue incluso contraproducente. Vamos a empezar, por lo tanto, un esquema sacado de Internet para que tengáis una visión gráfica de lo que fue esta situación. A la izquierda tenemos la Primera Guerra Mundial, convierte a Estados Unidos en gran potencia económica, que ya lo era, es decir, que refuerza esa situación, y los felices años 20. Empleo, consumo, optimismo y esa vorágine de intervención en la bolsa. Pero la economía real no era tan boyante. Por una parte veremos el problema de los campesinos, trasladado más tarde a la industria, con una palabra que tenéis que recordar, que es la de sobreproducción. Y luego veis aquí lo que podemos llamar un círculo vicioso, el círculo vicioso de la caída de la bolsa y de la economía, que luego explicaremos. La bolsa cae, los inversores no tienen dinero para pagar las deudas, los inversores sacan el dinero del banco, el banco no puede devolver todo el dinero, lo cual hace que vendan los bancos sus acciones, con lo cual el mercado vuelve a caer en un círculo ininterrumpido, repito, un círculo vicioso que lleva a la crisis expanda como una especie de Big Bang económico que afectará a todo el mundo. El 24 de octubre se produce el jueves negro, la caída de la bolsa, y el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos, muy pocos meses, porque un año y pico, baja a una tercera parte, baja una tercera parte, se queda en el 16%, y quiebran 10.000 bancos. Esto es difícil de entender. Difícil de entender porque claro, 10.000 bancos son muchos bancos, ¿no? Pero había que decir que en América había más de 20.000 bancos, muchos bancos locales, equivalentes a nuestras cajas de ahorros, pero bancos privados, no de carácter público, que respondían pues a una iniciativa empresarial a nivel local y que lógicamente en una situación tan de crisis sin apoyo estatal, pues no pudieron hacer. En el año 33, cuando Roosevelt asume el gobierno, el poder, hay un 25% de desocupados. Un país que el paro nunca había superado el 5%, paro prácticamente inexistente. La depresión se extiende a todo el mundo, con la excepción de Rusia, la Unión Soviética, que estaba aislada económicamente de manera completa, y por ejemplo en Alemania pues va a propiciar el triunfo del nazismo, Hitler, a caballo de esos 6 millones de parados que llegan a producirse, que son prácticamente entre la mitad y la tercera parte de los que hubo en Estados Unidos, pero con un país mucho menos poblado, obviamente. El antecedente inmediato de la Gran Depresión son, la cara contraria, son los felices años. El triunfo del American Way of Life, es decir, el modo de vida americano, la forma de vida americana, en la que después de una pequeña crisis que hubo en el año 21 de posguerra, pues Estados Unidos se va convirtiendo, se va reforzando en su situación de la primera potencia económica mundial, hasta el punto de que llega a producir el 44% de toda la producción mundial, superior a la de Gran Bretaña, Alemania y Francia juntas, con grandes inversiones en Europa, sobre todo en la reconstrucción europea, y el gran mercado
que se llevaba a todo el mundo sus materias primas, América Latina, Asia, pero también donde vendía, en estos lugares donde los productos americanos eran vendidos. Una década de prosperidad extraordinaria basada en el consumismo. No lo olvidemos, el modo de vida americano, que hemos dicho, es el modo de vida consumista. Y aquí hay una palabra mágica que es la de electrodoméstico. No existían, hasta la guerra mundial, no habían electrodomésticos y ahora es cuando aparecen lavadoras, neveras, radios en los coches, por ejemplo, el teléfono en todas las casas, es decir, un consumismo, sobre todo también el coche como gran producto de consumo, como gran industria que ya viste de la segunda revolución industrial, a caballo de una modificación de la forma de producción, como todos recordáis, con el famoso Forte que Henry Ford propicia y que está al alcance ya por primera vez de las clases medias e incluso de los trabajadores. No solamente hay una influencia económica norteamericana, sino que la cultura americana, el jazz, la música americana, el cine americano, pues se convierten en la parte fundamental de la cultura mundial. Recordar que son los años en que se va a inventar el cine sonoro, y ya con el cine mudo América era una potencia cultural, con el cine sonoro, pues ya sabéis todos que esto se convierte en el centro de difusión del gusto, del modelo de vida, que se traslada al resto del mundo también a través de la cultura cinematográfica. Pero este, fijaros que esto se tenía como base la abundancia de dinero. La abundancia de dinero en circulación que va a permitir ese aumento de las inversiones con un consiguiente o un previo aumento de la demanda, del consumo, en lo que llamaríamos un círculo favorable, de lo contrario de un círculo vicioso, que es un círculo virtuoso, donde se consume más, al consumirse más hay más fabricación, hay más trabajo, aumentan los salarios, ¿eh? Lo cual hace que se consuma más y así en ese círculo virtuoso que va produciendo el desarrollo. Me parece imparable, hay abundante dinero y ese optimismo se traslada a la bolsa. Las acciones empiezan a subir, porque también es verdad que había ya una cultura previa de la inversión, porque durante la guerra se vendieron los famosos bonos Libertad o bonos Liberty, en el que los pequeños ahorradores podían comprar y esto les daba unos intereses trimestralmente y también los podían negociar, vender en la bolsa, y entonces se dieron cuenta los capitalistas que había un gran mercado para vender bonos de empresas y también acciones, lo cual hasta entonces había estado reducido pues a los capitalistas, a los bancos, a los grandes inversores, y ahora se populariza, se extiende a pequeños y medianos inversores con el agravante de que este consumismo de electrodomésticos y de coches al que me he referido, pues se difundió, se extendió gracias a la mejora del crédito. De manera que uno compraba un coche y lo pagaba a plazos, con las famosas letras, pero ya no se llevan, pero que era el modo tradicional en que uno firmaba las letras, eran compromisos de pago, diríamos, y el vendedor las negociaba en el banco. Muchos de vosotros quizás habéis conocido, y los que en alguna empresa, pues sabéis que todavía se sigue haciendo más a nivel empresarial que a nivel personal. Pero este modo de adquisición de los productos también se trasladó a las acciones, de manera que la gente compraba acciones como el que dice sin dinero, es decir, compraba a lo mejor con un 20% del coste, con $1 compraba $5 de acción. El banco le prestaba el 80% restante. Algunos, cuando veis, si veis algunos de los documentales que os recomendaré, algunos hablaban incluso que con el 10% se podían comprar acciones. Y la garantía eran las propias acciones, lo cual en un mercado ascendente no tiene ningún problema, porque si la acción la compramos a 2 y mañana vale 4, podemos devolver el crédito perfectamente y el crédito está totalmente garantizado.
Pero cuando vienen mal dadas, llega un momento en que, lógicamente, las acciones no cubren el valor del crédito y el broker, pues se ve obligado, el banco que nos ha dejado el dinero, se ve obligado a vender esas acciones en cuanto puede para recuperar lo que se puede. Algunos verán un paralelismo de esto con las circunstancias que se dieron en la crisis inmobiliaria, o la burbuja inmobiliaria, donde mucha gente se encontró que estaba pagando pisos que no valían, y se quebraban a nivel personal porque se quedaban en el paro, el banco se quedaba el piso, pero él se quedaba todavía con una deuda, de manera que, aparte de tener que quedarse sin la casa, pues todavía tenía que pagar, una parte de la hipoteca. La situación que se fue dando a lo largo de los años 20, precisamente por esa gran capacidad industrial y agrícola de Estados Unidos, fue la de la sobreproducción. En primer lugar, en la agricultura. Como todos sabéis, el Medio Oeste es extraordinariamente extenso, su capacidad industrial puede alimentar, como lo ha hecho en alguna etapa, prácticamente de trigo, de maíz, de productos cárnicos, a medio mundo, y la existencia durante la guerra de un mercado necesitado de cereales y todo tipo de alimentos en los países beligerantes, pues hizo que los negocios agrícolas fueran a más. De manera que los campesinos pues se empeñaron con hipotecas, que es como el campesino se puede empeñar para comprar nuevas tierras, poner tierras que a lo mejor estaban dedicadas a pasto, ponerlas en cultivo, comprar tractores y otro tipo de maquinaria, que son además de una amortización no rápida, sino lenta. Pero al terminar la guerra, pues muchos se encontraron con que ya no había ese mercado no estaba, los países europeos habían puesto de nuevo a producir con todas sus posibilidades y ellos ya no podían vender esos excedentes, esas cosechas que se habían incrementado y que el propio mercado americano, los mercados tradicionales de antes de la guerra no podían asumir, no podían absorber. Con lo cual, como es natural en la ley de oferta y la demanda, si hay más producción que demanda, los precios tienden a bajar. Con lo cual los agricultores cada vez ganan menos dinero, no pueden pagar sus préstamos y todos sabéis que cuando no pagas la hipoteca, pues pierdes el bien hipotecado, ¿eh? Y esto pues empezó a producirse, no como después de la crisis, pero ya de una manera que a algunos les hizo ver que la economía real no era tan boyante, no era tan próspera como la marcha del agua. Lo mismo, aunque en menor medida y más tardíamente, pasó con las fábricas. Las fábricas de estos productos a los que nos hemos referido, de coches, de los domésticos, y otras, pues, llegó un momento en que no podían vender todo lo que fabricaban. Se acumulaban los stocks, empezaron a no contratar, a no incrementar el número de trabajadores, ni su capacidad de producción, y lógicamente, era un problema de difícil solución en un momento en que la economía, repito, parecía totalmente boyante, porque en esos 20 del 25 al 29, pues, en cambio, la bolsa, es decir, donde estaban las acciones de esas empresas que habían detenido su crecimiento, habían detenido su producción, sin embargo, las acciones subían. Esto es algo que nos puede parecer a chino si no lo hubiéramos vivido. No veo las caras en este sistema de docencia, pero los que seáis relativamente mayores, os acordaréis de lo que fue la crisis, por ejemplo, de Terra. De Terra, una empresa que salió a 11 € a principios de siglo, 2000, 2001, a poco de ponerse el euro, salió a 11 € y en cuestión de semanas llegó a valer más de 150 €, y no había ningún motivo, porque no era una empresa que estuviera dando dinero, sino era mera expectativa, como puede que pase ahora con Tesla, por ejemplo, que son empresas que han subido mucho, no por lo que rentan, sino por lo que se piensa que puedan rentar en el futuro, ¿eh? Os diré que Terra al final se la quedó Telefónica a menos de 5 €, después de haber estado a 150.
Pues esto pasaba en este momento, y no pasaba con una empresa determinada o con un sector determinado, sino que pasaba con todo el conjunto de la bolsa. No había una relación entre el valor real, es decir, el beneficio que daban las empresas y su valor en bolsa. El valor de bolsa estaba desproporcionado, estaba claramente alimentado por la propia demanda de las acciones. ¿Qué es lo que pasaba? Que además, como hemos dicho, esta demanda se basaba en compradores que estaban hipotecados, o sea, lo habían comprado con crédito y tampoco tenían garantía real para hacer frente al valor de las acciones que habían comprado, ¿eh? Fijaros, por lo tanto, los antecedentes, que vamos a resumir: sobreproducción, América la primera potencia industrial, en los felices 20 la demanda no crece al mismo ritmo que la capacidad de producción, se acumulan stocks, los beneficios empresariales se congelan o se reducen, las economías urbanas, pero sobre todo las agrarias, se han endeudado con el sistema bancario y el excedente de Estados Unidos contiene, incluso hunde los precios y las economías, sobre todo de los agricultores. Fijaros, Groucho, sabéis que era un artista, el mayor de los hermanos Marx, y en sus memorias, muy difundidas, muy compradas, pues explica en un caso cómo estar en un hotel y se enteran, les dan un chivatazo de que una acción va a subir y él coja a su hermano el mudo, o era mudo, coja a su hermano el mudo y bajan de la habitación a la planta baja del hotel donde había una oficina de venta de acciones, había un broker, era un hotel, lógicamente, igual fue Astoria, algún hotel de ricos, y había dentro del hotel un broker. Y van allí a comprar acciones. Y él dice, si uno compraba $80.000 de acciones, solo tenía que pagar 20.000. El resto te lo dejaba el propio agente. Claro, el agente no era un banco, el que lo dejaba era el banco y el agente era el mediador. El mercado seguía subiendo y nadie vendía una sola. Pero no es que compraran los ricos que se hospedaban en los hoteles de lujo, es que compraba el fontanero, compraba el carnicero, es decir, había convertido, sobre todo en Nueva York y en las grandes ciudades, el jugar, el invertir en la bolsa como una práctica accesible, para las clases medias o incluso en algunos casos, fijaros que hablamos de trabajadores. Aquí abajo pongo, ¿qué nos recuerda? Porque claro, nos recuerda cuando la gente que ganaba al mes 1.000 euros se compraban casas, bungalows de 100.000 euros, porque el banco te dejaba los 100.000 euros y además te daba dinero para comprarte un coche. Quien sea más joven pensará que esto es mentira, pero quien es mayor sabe que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, que vivimos nosotros en los años, la primera década del año del siglo, pues también una burbuja, eh, adquiriendo muchas veces bienes muy por encima, como se dice, de nuestras posibilidades, hasta que la burbuja explotó. Fijaros que el valor real, como hemos dicho, era inferior al valor especulativo. La demanda de acciones era crédito, la pérdida de confianza llegó un momento en que ya la gente se dio cuenta que no valía lo que se había pagado por ella. Esto es importante, es decir, que la gente llega a un momento que es consciente de que las acciones no valen lo que se han pagado por ellas. Y claro, cuando vayan a empezar a bajar, no lo van a poder devolver. Fijaros que en uno de estos documentales que os recomiendo, veréis cómo Kennedy padre, el padre del que luego fue presidente, era un hombre hecho a sí mismo, un millonario hecho a sí mismo, pues dice en sus memorias o en algunas memorias, se lee que cuando iba a limpiarse los zapatos, el limpiabotas discutía con él de la bolsa. Y que él dijo, si el limpiabotas sabe tanto como yo de la bolsa, es hora de salir. Y se dice que durante ese verano anterior al mes de octubre, pues fue vendiendo todas sus acciones para quedarse al margen de una posible caída, que también fue advertida por algún otro banquero. En un momento la gente empezó a desconfiar. El día 21
la banca Morgan, que era el banco más importante de la bolsa, paró la caída, la inversión, pero aquello fue solo, por lo que suele pasar, un aviso, un aviso. Se quedó al descubierto que no valían las acciones, lo que se estaban pagando, y se empezó a vender. Lo que se llama que cundió el pánico. Cundió el pánico, gente empezó a vender, a pesar de que se reunieron algunos de los grandes inversores en la banca Morgan, que está enfrente de la bolsa, en Wall Street, se reunieron, hicieron ese jueves negro grandes inversiones de comprar acciones para evitar la caída. Sin embargo, el lunes ya fue imparable. Y el martes 29 se produce ese hundimiento, de que en muy pocos días las acciones bajaron, como podéis ver, de una manera terrible. Pero no es que bajaran unos pocos días, sino que lo realmente grave es que esto, como podéis ver en esta gráfica, pues fue eh, profundizándose, profundizándose, profundizando. Fijaros como si tenemos en el 26 el índice 100, fijaros que en el año 29, en octubre del 29, se había más que duplicado el valor de las acciones. Y sin embargo, en el resto del mandato de Hoover, que había tomado posesión ese año 29, fijaros cómo las acciones bajaron por debajo del 40%, es decir, prácticamente la tercera parte de lo que valían en 1926. Lo que quiere decir que no solo se perdió todo lo que se había avanzado en los años 20, en los felices años 20, sino que la economía retrocedió a niveles incluso anteriores a la guerra. Como podéis ver, los niveles del 29 no se recuperaron nunca, pero bueno, hasta el año 37 había habido una cierta recuperación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se extendió el crack al resto de la economía? Pues se extendió a través de la crisis bancaria. Los pequeños bancos y los medianos quebraron, no podían devolver los depósitos de los particulares y de las empresas, los préstamos que habían hecho no se los devolvían, con lo cual se introducen en un círculo vicioso bolsa-banca, porque lógicamente los bancos también tienen acciones y si necesitan liquidez, pues tienden a vender esas acciones. Si venden acciones y todo el mundo quiere vender acciones para tener liquidez, ¿qué es lo que pasa? Que la banca baja. Si la banca baja, los brokers quieren cobrar lo que han prestado, o los mismos bancos quieren cobrar lo que han prestado los inversores y ponen a la venta las acciones, con lo cual la banca sigue bajando. Este es el círculo vicioso, bolsa-banca, la bolsa no deja más que bajar, y la banca quiebra, porque de esos 24.000 bancos que se afirma Estados Unidos, habían muchos, no tenían la posibilidad de hacer frente a esa retirada de efectivos y a esos impagos, porque claro, esto no fue cosa de un día, esto fue cosa que se fue desarrollando a lo largo de meses. El pánico se extiende al resto de la economía y fijaros que solo en 5 días, casi un 10% de las familias americanas, que se calcula que 1,5 millones de personas estaban metidos en el juego de la bolsa, lo cual significa que era, claro, una familia, 4 habitantes por casa, más la mujer, tal, 4 hijos más la mujer o 3 hijos más la mujer, pues casi un 10% de la población estaba metida en la bolsa y se arruinó en cosa de poco. Como dice uno de los que intervienen en uno de los documentales que os recomiendo, claro, si uno tenía 20 millones de euros y perdía 15, pues podía sobrevivir con 5 millones de euros, de dólares. Si uno era pobre, pues seguía siendo pobre, pero fueron las clases medias, el proletariado, digamos, más arraigado, con buenos recursos, que se estaba entrando en esa sociedad de consumo, fueron los que más sufrieron la crisis, porque perdieron la casa, perdieron el coche, sobre todo perdieron el trabajo y las expectativas. Por lo tanto, el crack es el origen, pero el problema no es el origen, porque crack en la bolsa había habido antes y ha habido después. El problema es la Gran Depresión. La Gran Depresión que se inicia en ese crack, pero se extiende al resto de la economía. Millones de obreros se van a quedar sin trabajo y sin salario
y por lo tanto no pueden comprar aquellos bienes que se les están ofreciendo en el mercado, ¿eh? Y esto, volvemos a otro círculo vicioso. A menor número de compradores, más productos sin vender, lo cual hace que se tenga que bajar el precio para poder vender mejor, con lo cual los compradores van quedándose en el paro porque lógicamente el que no puede bajar el precio, la fábrica que no puede bajar el precio tanto, queda fuera del mercado, con lo cual van nuevos trabajadores al paro, y es lo que hablamos aquí de que el pez que se muerde la cola, o un círculo vicioso. En el año 32, fijaros que Estados Unidos alcanza la cifra de 12 millones de parados, que en algunos manuales, en algunos textos podéis creer que fueron en realidad 15 millones. Tampoco la estadística era tan buena como la actual, y de ahí que pueda haber algún tipo de discrepancia en los números. Fijaros, aquí vemos el Estados Unidos, el paro, el 3,2 al inicio de la crisis y cómo se llegó hasta ese 25% en el inicio del mandato de Roosevelt en el año 33, que consiguió bajarlo, 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 aunque luego una segunda crisis, lo va a incrementar levemente y llegamos al año 39, cuando ya, como veremos al final, el rearme va a permitir a Estados Unidos salir de manera más o menos definitiva de la crisis, de la Gran Depresión. Fijaros que las, la crisis de Estados Unidos, con ese cierre de fábricas, con ese paro, con ese cierre de bancos, pues se va a extender al resto del mundo. En el resto del mundo había una interdependencia total con la economía estadounidense. Estados Unidos alimentaba la economía mundial con préstamos, sobre todo a Europa. No solo eran préstamos que se invirtieran en, bueno, como se hará después con el Plan Marshall, en la mejora de las infraestructuras o en la fabricación, de la construcción de fábricas. No, muchas veces los préstamos eran para devolver los préstamos anteriores, para ir pagando los intereses de los préstamos anteriores. Estados Unidos le pagaba a Alemania, Alemania devolvía el dinero que debía Estados Unidos con nuevos créditos y además Alemania pagaba las indemnizaciones de guerra, sabéis del Tratado de Versalles, a Francia y Gran Bretaña con ese dinero que venía de Estados Unidos. Y también Inglaterra y Francia devolvían a Estados Unidos los préstamos de guerra con nuevos préstamos que estaba dando Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entra en crisis, lógicamente, por un lado, exige lo que se le debe y por otro, y esto es lo peor, deja de prestar nuevos capitales a estos países de Europa. Con lo cual, lógicamente, estos países de Europa entran en crisis absoluta. Estados Unidos cierra sus fronteras, es decir, aumenta los aranceles, pone un proteccionismo, con lo cual ni los europeos le pueden vender los bienes a los precios anteriores, ni los terceros países, que también fueron muy perjudicados, pueden venderles sus materias primas. Colonias de Asia y de África que exportaban el cacao, el café, el azúcar, etcétera. O, por ejemplo, países como Argentina, sabéis que era un gran centro de producción agrícola, de alimentos, tanto a Estados Unidos como sobre todo a Europa, pues se encuentran sin posibilidad de acceder a esos mercados por el proteccionismo que se va extendiendo a todos los países. Fijaros que aquí vemos los índices de producción agraria, podéis ver cómo el más elevado, obviamente, era el de Estados Unidos, y también es el que más cae. Luego, en segundo lugar, fijaros en Alemania, que es la línea rosa, como también la caída es muy fuerte, muy acelerada, mientras el Reino Unido y Francia, como podéis ver, pues no es tan exagerada, tan aguda la caída, y sobre todo en Inglaterra, por su influencia colonial, por su mercado cautivo al final, pues hace que salga o sufra menos los efectos de la crisis. Como podéis ver, son Estados Unidos y Alemania los países industrializados que más van a sufrir esta crisis. Y aquí veis el círculo vicioso de la recesión, a lo que me he referido antes.
Menos demanda produce menos producción, el cierre de las empresas menos competitivas, y eso supone que hay gente que va yendo al paro. Al haber más gente en el paro, pues lógicamente la gente consume menos. Pero no solo consume menos el parado, también consume menos el que piensa que se puede quedar parado. Es decir, que lo que hablamos del pánico y el miedo. En una época de crisis, ni el que puede gastar, gasta a veces, porque lógicamente nadie tiene la seguridad de que va a tener trabajo en un futuro y por lo tanto no se va a meter en un préstamo para comprar una casa o comprar un coche cuando hay una posibilidad no remota, sino bastante verídica de que se pueda quedar en unos meses o en pocos años en el paro, Por lo tanto, eso hace que la demanda todavía baje más, ¿Cómo se actúa contra esto? Sabéis que la manera de actuar contra esto que se ha hecho ahora y que ya se hizo entonces, bajar el precio del dinero, meter dinero en el sistema para que la gente consuma más, para que aumente la demanda. Esto que lo vemos hoy tan obvio, pues va a ser la gran aportación de los economistas, sobre todo de Keynes, a la economía mundial. Fijaros, aquí vemos las colas del paro, las colas del hambre, la gente desahuciada, ¿veis? Este hombre con sus hijas, como tiene ahí los muebles en la calle, porque pues, lo han desahuciado de la vivienda en la que se metió en la época de bonanza y no ha podido hacer frente a su hipoteca, algo que nos suena, desgraciadamente, como bien conocido. Solución a nivel de todos los países, proteccionismo. Proteccionismo y devaluación de la moneda. Esa es la reacción general. Es una reacción que en esta ocasión del 2008 no se ha querido que se repitiera, porque todos se dan cuenta o se han dado cuenta que esto no soluciona el problema, sino que incluso lo empeoró. Fijaros que el caso de Gran Bretaña, que tenía un gran imperio colonial, aunque como sabéis, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, pues ya no tenían una dependencia directa respecto de la metrópoli, pero sí que establecieron unos acuerdos, el acuerdo de Ottawa, si no recuerdo mal, acuerdos de preferencia colonial, con lo cual Inglaterra se aseguraba un mercado cautivo y aquellos países también se aseguraban un mercado para sus productos, sobre todo productos agrícolas, mineros, con lo cual, digamos, se estableció un mercado cerrado colonial entre Inglaterra y sus colonias o excolonias, que le permitió sobrellevar mejor la situación sin entrar en una competencia con otras industrias o países productores de materias primas más competitivos. Se abandona el libre cambio en el país del libre cambio, en el país del liberalismo económico, y se pierde o se abandona el patrón oro en el país de la moneda que entonces se consideraba más fuerte, la gran moneda del siglo XIX, la sigla esterlina, que era por la que se regían entonces los intercambios mundiales, que ya había sufrido, pues, lógicamente, el ataque del dólar y que ahora va a quedar reducida pues, a una moneda secundaria como el franco o el marco, convirtiéndose el dólar a partir de la guerra mundial, sobre todo, ya en los años 20, pero todavía más ahora después de la crisis, en la moneda de referencia. Fijaros que la libra es devaluada en un 30%, para intentar que, por una parte, los productos ingleses sean más competitivos en los mercados internacionales y, al contrario, que los productos extranjeros sean, al venir en una moneda de mayor valor, sean menos competitivos en el mercado interno. Pero claro, esta devaluación, pues, lógicamente, luego fue adoptada prácticamente por todos los países. Se puede decir que hacia el año 36 su economía estaba ya más o menos recuperada y, como todos sabéis, en un momento en el que Hitler se está armando rápidamente, pues también Inglaterra reacciona a esta crisis. En el año 36 ya empieza a rearmarse, mejora su flota, mejora, por ejemplo, el arma aérea, la producción aeronáutica, porque se prevé que pueda haber una guerra en el futuro, lo cual permite también una importante reindustrialización. En el caso de Francia es un poco diferente.
También tiene un imperio colonial, aunque menos productivo y con menos capacidad de compra, pero también es un país menos industrializado. Todos sabéis, toda la Francia industrial, de los Citroën o los Renault, pues hay una gran parte de Francia que es una Francia rural, con una agricultura no introducida en los mercados internacionales, al margen de los vinos, que sí lo estaban, y que puede hacer que se amortigue el golpe pues, con el autoconsumo de las familias y además pues, también se inicia una política de reducción del valor de la moneda, deflacionista, que fracasa en el sentido de que como todos han hecho lo mismo, pues no le produce ninguna ventaja comparativa. En el año 36 asume el poder el Frente Popular y realiza mejoras sociales, una legislación social, como la jornada laboral de 40 horas semanales, como las vacaciones pagadas, con inversiones públicas también, que aunque ha sido discutido por la doctrina si fue beneficioso o no, por ejemplo, el caso de la jornada de 40 horas, pero permitió por lo menos una distribución del trabajo y reducir o contener un poco las cifras del. Y lo mismo que hablamos de Inglaterra, a partir del año 36, como sabéis, el rearme de Alemania, que había iniciado Hitler incluyendo el Tratado de Versalles, pues lleva a que también Francia, con Maginot, pero también con una producción industrial generalizada, pues inicie su propio rearme y esto favorezca la salida de momento de la crisis. Luego, Francia sufrirá otra crisis de posguerra después de la Guerra Mundial, pero eso ya es historia que veremos en su momento. Alemania, que no tiene imperio colonial, que debe grandes capitales como indemnización de la guerra, es sin duda el país más castigado por la crisis, más castigado incluso que Estados Unidos. La economía se hunde y eso pone fin de alguna manera a la República de Weimar como democracia. No fue Hitler solo el único que de alguna manera puso fin a la democracia alemana, porque cuando él accede al poder ya Hindenburg está gobernando por decreto y los últimos presidentes anteriores, presidentes del gobierno, cancilleres anteriores a Hitler, pues ya gobiernan muchos de ellos al margen del Parlamento. ¿eh? Supera la depresión con el rearme. Rearme, servicio militar obligatorio y grandes obras públicas, como las autopistas, que todavía existen, que llevó a cabo por toda Alemania, pero también jugando con una mano de obra barata y dócil. Dócil porque el que no se preste por ejemplo, la reducción de sueldos o los sueldos contenidos, pues era metido en un campo de concentración. Los sindicalistas, como sabéis, tenían poco futuro en la Alemania. En Italia pasaba algo parecido. Se afrontó la crisis con una política autoritaria, la autarquía, es decir, prescindir de las importaciones en todo lo posible, la nacionalización de las empresas en crisis, creando el Instituto de Reconstrucción Industrial, con lo cual se evitaba que la gente fuera al paro y se nacionalizaron las empresas no competitivas, y ese aislamiento y el control de los obreros, de los sindicatos, por el fascismo, pues permitieron que no sufriera ni eso, aunque no progresó, se detuvo, digamos, la mejora del nivel de vida, y el fascismo no salió de la crisis desprestigiado, pero en comparación, por ejemplo, con Alemania, pues su ritmo de crecimiento fue mucho. En el caso de España, su aislamiento le permitió sobrellevar la situación, pero se detuvo el crecimiento de la emigración, se revirtió, empezaron a volver emigrantes de Brasil, de Argentina, ¿eh? sobre todo, y eso hizo que hubiera mucho paro, y los conflictos sociales perjudicaron mucho a la Segunda República, aunque esta es otra historia muy que nos llevaría mucho tiempo, pero como sabéis, la Segunda República vino en el año 31, en el peor momento económico en que podía haber venido un nuevo. Japón sufrió un estancamiento y salió a la manera alemana, con gran inversión pública y rearme, iniciando una guerra, como sabéis, con China, que es precedente, que en su día hablaremos de ella, de la guerra mundial. Y en la Unión Soviética, como he dicho, se mantuvo totalmente al margen,
estaba cerrada al comercio mundial, por lo tanto continuó con sus planes quinquenales de industrialización, de la organización agrícola, hasta el punto de que el comunismo, al igual que el fascismo, sobre todo el nazismo, pues salió muy prestigiado de. Y la reacción está dentro del temario el hablar del New Deal. Hoover, presidente Hoover, nada supo hacer, aunque hizo algo, no pudo parar el paro galopante. Y en el 32 el presidente Roosevelt gana las elecciones, aunque como he dicho, pues en el año 33, cuando inicia su mandato. Esta nueva política, nuevo contrato, estuvo influido por la personalidad de John Maynard Keynes, un economista prestigioso ya entonces, británico, que envió una carta abierta a través de un periódico a Roosevelt en el que daba unos consejos que luego sistematizará en uno de sus libros posterior del año 20, la teoría económica del cambio del dinero, y él habla aquí que se debe recurrir a la autoridad pública para ayudar a crear ingresos adicionales a través del gasto de dinero prestado o impreso. Es decir, la administración, la autoridad pública tiene que convertirse en el motor principal de la economía y se tiene que financiar con préstamos, es decir, empeñando la sociedad, empeñando al Estado y no con la limitación de los ingresos. Esto que hoy lo vemos lo más normal del mundo, entonces era una herejía el hacer un presupuesto deficitario y postergar el pago de lo que se va a gastar ahora a las generaciones posteriores. Era demócrata y contra las ideas de los republicanos propone esa nueva economía, una economía, por lo tanto, intervencionista. Esta es la gran diferencia con la actitud de Hoover, que había intentado, sin un gran intervencionismo, paliar la crisis sin conseguirlo y ahora interviene sin ningún tipo de freno. Primero, se subvenciona a los bancos, sanea a los bancos. Se deja caer los bancos que, en fin, que no podían sobrevivir y se establece un control sobre toda la banca. De hecho, se cerraron los bancos durante un tiempo, unos días, y se dijo, a partir de aquí ya los bancos tienen la garantía del Estado, están saneados, el Estado responde de los ingresos, lo cual hubo, digamos, una ruptura con los bancos de la crisis y los bancos nuevos vigilados, supervisados, subvencionados por el Estado, lo cual hacía que también los bancos, a cambio de esas subvenciones, tuvieran que dar préstamos con intereses bajos para los empresarios. Se subsidió a los campesinos, obligándoles a reducir las cosechas, es decir, se pagó por no producir, llegando a quemarse los excedentes. Esto fue muy escandaloso y fue muy criticado, lógicamente, por la oposición republicana y en muchos medios de prensa, como en un país donde se bordeaba el hambre, estaban quemando productos de consumo agrícola, pero lo que se quería es que el precio empezara a aumentar para que los agricultores tuvieran un aliciente para continuar produciendo. Esto se consiguió plenamente. Los precios se normalizaron, aunque repito que fue muy criticado por la situación. Claro, habiendo hambre y quemar productos, pues esto tiene muy poca defensa a corto plazo, aunque a largo plazo, repito, que fue beneficio. Luego se invirtieron grandes cantidades de presupuesto del Estado en obra pública, con lo cual se puso trabajo a muchos parados y con lo, al mismo tiempo los viciosos se convierten en virtuosos. La gente sale del paro, puede comprar productos, las fábricas vuelven a producir, con lo que crean nuevos puestos de trabajo, con nuevos trabajadores que van consumiendo. Es decir, se invierte el círculo, de círculo vicioso a círculo virtuoso. Y se reactivó la producción industrial interviniendo en las relaciones, aunque tuvo sus problemas por la intervención del Parlamento, del Senado concretamente, pero se llegó a intervenir en los contratos de trabajo con aumento de salario, reducción de jornada laboral, como vimos que se había hecho. Y importante, la devaluación del dólar, y aumento de los aranceles, como hemos visto que hicieron todos los países, empujados porque lo hicieron los otros. Estas fueron las principales políticas, que no hace falta retener todos los nombres, pero para que veáis las líneas de actuación. La,
National Industry, o sea, el Acta Nacional de Reconversión Industrial, que favoreció esas subvenciones a la industria, la Administración Pública del Trabajo, que promovió grandes obras públicas, las grandes interestatales, ¿sabéis cómo le llaman? Las mismas autopistas o similares a las que hizo Hitler en Alemania, las hizo Roosevelt, las interestatales. Los grandes pantanos, aunque ya se había hecho algún pantano anteriormente, como la famosa presa Hoover, que lleva el nombre del presidente anterior, pero se hicieron grandes pantanos, sobre todo en el Valle del Tennessee, donde se instituyó una autoridad superior a los gobernadores estatales para hacer una gran campaña de construcción de embalses, centrales, de reforestación, movilizando a más de 3 millones de trabajadores. También esta acta de ajuste agrícola, hemos dicho que fue la que llevó a que se redujera la producción y aumentaran los precios, y la más dolorosa, el acta de intervención en las relaciones laborales, que reguló las relaciones entre patronos y obreros. Repito que esta fue tachada de anticonstitucional, tuvo que ser en parte modificada, pero disminuyó el paro y creó una masa salarial con poder adquisitivo. Todo ello para buscar aumentar la demanda, que era la gran, digamos, llave para salir de la situación. ¿Cuál fue el balance del New Deal? Pues indudablemente se trata de un éxito, pero no un éxito total, ni un éxito rápido, un éxito parcial. Todavía hoy discuten los economistas si el New Deal fue beneficioso, parece ser que sí, pero no están de acuerdo hasta qué punto. ¿eh? El propio Hoover, en una especie de, lógicamente, venganza, en sus memorias dice que fue contraproducente, que sin el plan del Roosevelt se hubiera salido antes de la crisis, algo que la escuela ultraliberal, lo llama la escuela de Chicago, la escuela economista de Chicago, con Milton Friedman y otros autores bien conocidos, pues coincide. ¿eh? En 2008, efectivamente, como sabéis, en la crisis de 2007-2008, no se ha actuado de igual manera. Se han buscado otras soluciones que no sean esas grandes inversiones públicas que de alguna manera hipotecan el futuro de los países. En fin, esto es un tema que no nos corresponde. Pero la mayoría de la opinión de los historiadores y de los historiadores de la historia económica consideran que fue inevitable y que fue la única solución en sus manos. Hubo un fuerte rechazo, hay que decirlo, al intervencionismo, se acusó de comunista, de rojo, a Franklin Delano Roosevelt, que incluso sufrió un atentado en Miami creo que fue, donde murió el alcalde de Chicago, que era íntimo amigo, y sufrió un acoso parlamentario para muchas de sus medidas, como ya me refiero. Fijaros que en cualquier caso el éxito fue importante, pero en el año 38, es decir, casi 10 años después de la caída de la bolsa, todavía había 8 millones de parados. Si tenemos en cuenta que se llegaron a ver en 12 y 15, como hemos dicho, quiere decir que la mitad de los parados no habían salido de la crisis. No estaba, por tanto, totalmente superado. ¿Cómo se superó definitivamente la crisis? Pues obviamente, como hemos dicho antes, para el caso de Inglaterra y de Francia, pero en mucha mayor medida con la movilización, el rearme, la reindustrialización a que obligó la Segunda Guerra Mundial. Voy a daros solamente una cifra que en clases futuras veremos. Cuando va a empezar la guerra, como sabéis, Estados Unidos solo tiene 4 o 5 portaaviones, los famosos 4 portaaviones que los japoneses buscaban en su ataque a Pearl Harbor, que no encontraron. Pero cuando acaba la guerra, 4 años después, porque para América empezó la guerra en el 41, cuando acaba la guerra, 4 años después, América tiene más de 100 portaaviones. Portaaviones que muchos de ellos estaban ya en construcción, otros se iniciaron en construcción, y cuando veamos la guerra mundial veremos no voy a decir infinita, pero casi infinita capacidad de producción estadounidense, pues de aviones, de carros de combate, de armamento de todo tipo, de vehículos de todo tipo, y no olvidéis la gran inversión que supuso científica, tecnológica y económica de la construcción de la bomba nuclear, que no eran solo 4 científicos
en Nuevo México, sino que ya va también toda una infraestructura industrial muy costosa. Estados Unidos, no hace falta decirlo, saldrá como gran potencia mundial a nivel económico de la Segunda Guerra Mundial y en este caso, pues, como todos también sabéis, el Plan Marshall hará que intente extender esa situación de bonanza a una Europa totalmente arruinada. Conclusión, la crisis del 29 y la Gran Depresión interrumpen el ciclo económico favorable posterior a la Guerra Mundial. Aumenta el paro, se hunden las clases medias, retrocede el liberalismo económico con la elevación de aranceles, el intervencionismo estatal, el liberalismo parlamentario se desprestigia, mientras que el comunismo y el fascismo, que resisten mejor la situación por su autarquía, por la centralización de las decisiones, salen prestigiados. Y Europa queda empobrecida, teniendo como única solución para salir de esta crisis, como motor económico, a la carrera de armamento. Extensión cultural. Hay 2 libros, sobre todo uno, Las uvas de la ira, de Steinbeck, que explica cómo unos agricultores arruinados se van a trasladar hacia California y en ese recorrido pues hacen un repaso, digamos, a toda la situación. Parecido también de mismo autor de Ratones John. Y en el cine, es esta película es la película de la crisis del 29 por excelencia, Las uvas de la ira, de John Ford. Aunque películas sobre el crack habréis visto muchas, pero esta es sobre la Gran Depresión, El río salvaje, de Elia Kazan, y yo os recomiendo encarecidamente El huevo de la serpiente, una película de Bergman del año 77, donde explica la situación de la Alemania de entreguerras, de la Alemania de la crisis económica, y la serpiente que está en el huevo, no hace falta decirlo, es el nazismo, como esa crisis económica va a propiciar que la serpiente salga del huevo, es el acceso al poder del nazismo. Esta película pues, es del famoso David Carradine, el autor, que es el famoso Kung Fu, para los que ya sean muy mayores, o también, en fin, ha hecho alguna película posteriormente. En internet podéis ver, por ejemplo, una conferencia del catedrático de Historia de la Economía, Gabriel Tortella, que podéis buscar en la Fundación March. ¿eh? También os pongo aquí algunos documentales en YouTube, La Gran Depresión, El Crack y la Gran Depresión. Yo recomiendo sobre todo estos dos. Uno tiene aproximadamente 1 hora de duración y creo que está extraordinariamente bien hecho. Y luego yo tengo grabada también, aparte de que grabé esta clase, tengo grabada una clase de años anteriores en mi página de YouTube. ¿eh? Esta página de YouTube a la que me refiero, os la recomiendo porque a ver si puedo entrar, aparte de este tema, tengo también de los primeros temas de la asignatura. ¿eh? Está, bueno, aquí me lleva a la clase, lógicamente, ¿eh? Pero repito, tengo grabados temas, como podéis ver, de la Revolución Francesa, de la Restauración, de la Revolución Industrial, y os recomiendo, porque tengo alguno, alguna, algún documental británico, voy a poner, bueno, aquí veis la Revolución Francesa, y repito, hay una página de internet, eh, que donde podéis ver qué hizo la Revolución Industrial. Os pondré el enlace para que lo podáis ver y queréis repasar mira, aquí lo tenéis. Os recomiendo encarecidamente, lo veis en pantalla, que veáis estos dos documentales. Aparte de que, repito, tengo ahora ahí también de derecho, pero tengo aquí el movimiento obrero, revolución industrial, antecedentes de la Revolución Francesa, los movimientos fascistas que daremos el próximo día, la restauración, pero ¿eh? Los que creo que más os pueden gustar son estos dos. ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros y la revolución industrial del algodón? ¿Veis? Son de poca duración
y son además muy entretenidos, son de la BBC, que se pasaron por el canal de historia y son muy interesantes. Y luego, pues como repito, podéis repasar las clases anteriores, con estas grabaciones, que siempre os ofrece una versión complementaria de la que tenéis con las grabaciones de la compañera, de Sara, ¿eh? Por lo tanto, nada más, el próximo día ya pasaremos a ver el fascismo, con sus características generales y tanto los 2 modelos, el fascismo italiano como el nazismo alemán.